Buenas noches. Hoy vamos a sumergirnos en 3 relatos que desafían la lógica y nos hacen preguntar: ¿será que los hombres lobos son solo leyendas? Prepárese para escalofríos, pues estas historias vienen del corazón de Brasil, donde el folclore se mezcla con lo inexplicable. En el interior de Minas Gerais, en una pequeña ciudad rodeada de densos bosques y colinas que parecían engullir la luz del sol al atardecer, la historia de un vigilante nocturno aún resuena en los susurros, transmitida de generación en generación, con una mezcla de temor y fascinación. Alrededor del año 2000, una serie de ataques a animales y desapariciones de ganado comenzó a aterrorizar a los hacendados de la región. No eran ataques comunes, de esos que se atribuyen a jaguares hambrientos o a manadas de perros salvajes. Las carcasas eran encontradas destrozadas de una forma brutal, casi quirúrgica en su violencia, con heridas que no parecían obra de presas o garras conocidas. Había algo más, algo primordial y aterrador en la manera en que la vida era arrancada de esos animales. Un hacendado, cuyo nombre preferimos preservar por su seguridad, pero que era conocido por su coraje inquebrantable y su terquedad, decidió montar guardia en su propiedad. Juan, como lo llamaremos, había perdido varias cabezas de ganado, vacas reproductoras, terneros jóvenes, el futuro de su hacienda, y estaba decidido a descubrir qué había detrás de esos ataques. Había intentado de todo: trampas, perros guardianes, incluso noches de vigilia con sus peones. Pero la criatura, fuera lo que fuera, era astuta, rápida y parecía desaparecer en el aire. Las noches de luna llena eran las peores. Era en esas noches cuando el terror se manifestaba con más fuerza, dejando un rastro de destrucción y un silencio sepulcral que amedrentaba incluso a los más escépticos. En una de esas noches de luna llena, el cielo estaba despejado y la luz plateada de la luna bañaba la hacienda, transformando las sombras de los árboles en figuras fantasmagóricas. João, con su vieja escopeta de caza en mano, se sentó en una mecedora en el porche de 1900, su casa, que ofrecía una vista amplia de los pastos. El aire estaba pesado, denso, con un olor a tierra mojada y un presentimiento de algo inminente. El reloj marcaba poco después de la medianoche cuando lo oyó. Un aullido. No era el aullido de un perro, ni el bramido de un animal herido. Era un sonido gutural, profundo, que parecía venir de dentro de la propia tierra, pero con una proximidad aterradora, como si la criatura estuviera a pocos metros de él, escondida en la oscuridad del bosque que bordeaba la propiedad. El corazón de João se disparó en el pecho, latiendo como un tambor desacompasado. Se levantó lentamente, con la escopeta apuntada hacia la dirección del sonido. El sudor escurría por su frente, mezclándose con el polvo del día. El silencio que siguió al aullido era aún más espantoso. Cada hoja que caía, cada rama que crujía bajo el viento, parecía amplificada en la quietud de la noche. De repente, el movimiento. Una figura alta y esbelta emergió de la oscuridad, moviéndose sobre 2 patas, con una agilidad que desafiaba a cualquier animal conocido. No era un hombre, ni un animal. Era algo entre los dos. La criatura estaba cubierta de pelos oscuros, casi negros, que parecían absorber la poca luz ambiental. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más aterrorizaba a João. Brillaban con una intensidad rojiza, como brasas incandescentes, fijos en él con un hambre insaciable. La postura era encorvada, pero imponente, y sus garras, largas y afiladas, relucían débilmente a la luz de la luna. João, paralizado por el miedo, apenas pudo levantar el arma. Sus dedos temblaban en el gatillo, y su garganta estaba seca. La criatura, percibiendo su presencia, soltó un gruñido amenazador, un sonido que vibró en su pecho, y con una agilidad sorprendente, desapareció de nuevo en el bosque, tan rápidamente como había surgido. No disparó, no pudo. La imagen de aquella criatura quedó grabada en su mente, una mancha oscura y brillante en medio de la oscuridad. Al día siguiente, relató lo ocurrido a las autoridades locales
pero fue recibido con escepticismo, con miradas de lástima y sugerencias de estrés y cansancio. «Debe haber sido un lobo de crin, señor João», dijo un policía, intentando tranquilizarlo. Pero João sabía que no lo era. Aquello era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, los ataques cesaron en su hacienda. Una paz extraña, pero bienvenida, se estableció. Otros hacendados de la región, sin embargo, continuaron sufriendo pérdidas, siempre en noches de luna llena, siempre con las mismas marcas brutales. La leyenda del vigilante nocturno, una criatura que ronda las propiedades, quizás protegiéndolas de algo, o simplemente marcando su territorio con un terror inolvidable, persiste hasta hoy en Minas Gerais, un sombrío recordatorio de 1900 que no todo puede ser explicado por la ciencia o la lógica humana. Y João, hasta el fin de sus días, nunca más durmió tranquilamente en noches de luna llena. Buenas noches. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un segundito para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para ese ruido suave de fondo, y vamos a sumergirnos juntos en la historia de hoy. La BR-116, una de las carreteras más largas y místicas de Brasil, que atraviesa paisajes áridos y densos bosques, es escenario de innumerables historias de accidentes inexplicables y apariciones sobrenaturales. Pero un relato de 2008, proveniente de Bahía, destaca por su naturaleza perturbadora y por la forma en que encaja en un patrón de eventos que muchos camioneros prefieren no comentar en voz alta. El protagonista de esta historia es un camionero experimentado, un hombre de mediana edad con años de carretera a sus espaldas, que prefirió no identificarse. Lo llamaremos Pedro. Conducía de madrugada, con la carretera desierta ante él, solo el rugido del motor de su camión y el brillo de los faros cortando la oscuridad. Pedro estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, a las largas horas al volante y a los desafíos que la BR-116 imponía. Era una noche sin estrellas, solo una fina niebla que parecía abrazar el asfalto. Pedro acababa de pasar por un tramo particularmente aislado, donde el bosque denso se acercaba peligrosamente a la pista. De repente, avistó una figura oscura al borde de la carretera, a unos 200 metros de distancia. Su primer pensamiento fue que se trataba de un animal grande, quizás un caballo descarriado o una vaca que se había escapado de alguna cerca. Disminuyó la velocidad, accionando el freno motor, y entrecerró los ojos para intentar identificar qué era. A medida que se acercaba, lo que vio le heló la sangre en las venas. La criatura se erguía sobre dos patas, con una postura encorvada y desgarbada, pero con una imponencia que irradiaba peligro. No era un animal común. Tenía pelos oscuros y densos que cubrían todo el cuerpo, y una cabeza que recordaba vagamente a la de un lobo, pero era mucho más grande, desproporcionada, y con ojos que reflejaban la luz de los faros de forma sobrenatural, como dos esferas rojas incandescentes que parecían penetrar su alma. El camionero, un hombre que ya había enfrentado asaltos y accidentes graves sin perder la compostura, sintió un pánico abrumador. Intentó acelerar, pero sus manos temblaban en el volante. La criatura, con una velocidad asombrosa, comenzó a correr al lado del camión, manteniendo el ritmo como si el vehículo estuviera parado. Pedro jura que la bestia mantenía el paso, mirándolo directamente a través de la ventana, con una sonrisa macabra que distorsionaba su hocico, revelando dientes puntiagudos y amarillentos. Un gruñido bajo, casi un siseo, parecía acompañar el sonido del motor. El conductor, en pánico total, pisó a fondo el acelerador, ignorando los límites de velocidad y el riesgo de perder el control. El camión ganó velocidad, y la criatura, tras unos segundos de persecución aterradora, comenzó a quedarse atrás, desapareciendo en la oscuridad del bosque tan rápidamente como había surgido.
Pedro condujo sin parar durante muchos kilómetros, con el corazón aún latiendo desacompasado y el sudor frío escurriendo por su nuca. Solo se detuvo cuando avistó las luces de una gasolinera concurrida, un oasis de normalidad en medio del terror que acababa de vivir. Estacionó el camión y bajó, con las piernas temblorosas. Contó la historia a otros camioneros que estaban en el puesto, quienes lo escucharon con rostros pálidos y miradas de comprensión, sin ninguna señal de escepticismo. Muchos de ellos tenían sus propias historias de cosas que veían en la carretera, apariciones que desafiaban la lógica, especialmente en noches de luna llena o en tramos aislados de la carretera. La BR-116 para ellos no era solo una carretera, sino un portal hacia lo desconocido, un lugar donde criaturas de leyenda se manifestaban, cazando, observando o simplemente recordando a los viajeros que no estaban solos en la oscuridad. Pedro nunca más pasó por ese tramo de la BR-116 por la noche, y la imagen de la bestia con la sonrisa macabra lo persiguió durante años en sus pesadillas. Buenas noches. En el corazón de la Amazonía, donde la selva guarda secretos milenarios y la vida pulsa con una fuerza ancestral, una aldea indígena remota, aislada del mundo exterior por ríos sinuosos y una vegetación impenetrable, relató un caso que intriga a antropólogos e investigadores de folclore hasta el día de hoy. Alrededor de 2010, los ancianos de la tribu, guardianes del conocimiento y de las tradiciones de su pueblo, comenzaron a notar un comportamiento extraño en algunos jóvenes guerreros. Estos jóvenes, conocidos por su valentía y conexión con la selva, desaparecían misteriosamente en noches de luna llena y regresaban al amanecer, exhaustos, con arañazos profundos y una mirada distante, casi salvaje, que no concordaba con la serenidad de su gente. Las desapariciones se hicieron más frecuentes y el miedo comenzó a extenderse por la aldea. Las madres temían por la vida de sus hijos, y los cazadores dudaban en adentrarse en la selva en ciertas noches. En una de esas madrugadas, uno de los jóvenes guerreros, cuyo nombre era Tupi, fue encontrado gravemente herido al borde de la aldea, con marcas de garras que no parecían de ningún animal conocido en la región. Las heridas eran profundas, como si un depredador de gran tamaño lo hubiera atacado, pero la forma de los arañazos era peculiar, casi humana en su precisión, pero con una fuerza deshumana. En su delirio febril, Tupi murmuraba palabras inconexas sobre una sombra que se transforma, una criatura que cazaba en la selva, pero que en un tono de voz aterrorizado, él añadía, «Era uno de nosotros». Los ancianos, conocedores de las leyendas y los mitos de su pueblo, que se transmitían de boca en boca a través de las generaciones, reconocieron las señales. No era un espíritu maligno cualquiera, ni un animal salvaje. Era el Curupira lobo, una entidad que, según las tradiciones ancestrales, era un guardián de la selva que se transformaba en una bestia para castigar a quienes la irrespetaban, o para proteger los secretos más profundos de la Amazonía. La diferencia en este caso era que la criatura no era un ser externo, sino un miembro de la propia tribu, que por algún motivo desconocido había sido maldecido o elegido para ser el guardián transformado. El dolor y la confusión en los ojos de Tupi, mezclados con un brillo salvaje, confirmaban los peores temores de los ancianos. La maldición había caído sobre uno de los suyos. Los ancianos, liderados por el pajé, el más sabio y respetado de la tribu, realizaron rituales de curación y protección, utilizando hierbas sagradas, cantos ancestrales y danzas rituales, intentando liberar al joven de la maldición que lo aprisionaba. Las ceremonias duraron días, con la aldea en vigilia constante, esperando una señal, un cambio. Sin embargo, el misterio permanece. Las desapariciones en noches de luna llena disminuyeron significativamente después de los rituales, pero la leyenda del Curupira lobo, el guardián que se convierte en monstruo, continúa siendo contada en las hogueras de la aldea, un recordatorio vívido del poder de la naturaleza, de los secretos que esconde en sus profundidades y de la delgada línea
que separa lo humano de lo bestial, especialmente en un lugar tan intocado y místico como el corazón de la Amazonía. Y los ancianos, hasta hoy, observan a los jóvenes guerreros con una mirada atenta en las noches de luna llena, buscando cualquier señal de que la maldición pueda haber encontrado un nuevo huésped. Estos 3 casos, aunque sin pruebas concretas que satisfagan la ciencia moderna, alimentan la creencia de que los hombres lobo pueden ser más que simples cuentos de hadas. Nos recuerdan que Brasil, con su vasta extensión y rica cultura, es un terreno fértil para lo inexplicable, donde las leyendas cobran vida y lo sobrenatural se manifiesta de formas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué opina usted? ¿Cree que estas criaturas realmente existen? ¿O son solo fruto de la imaginación humana ante lo desconocido? Buenas noches.